el señor García. Pasando ya al sermón de esta tarde, hermanos, cuando nosotros entendemos el plan de Dios revelado en sus fiestas santas, es algo muy consolador para todos nosotros, es algo que nos debe de impulsar, es algo que nos debe de animar tremendamente para cada uno de nosotros. Jesucristo, nos dice la Biblia, que murió en la Pascua y que fue para él algo muy terrible la forma en que él murió, pero como fue prometido por Dios el Padre, Jesucristo no se quedó en la sepultura, él no quedó en la sepultura, en la tumba. Jesús exhaló el Espíritu alrededor de las 3 de la tarde del día 14 de Nisán de aquel año 31 después de Cristo. Y casi al terminar el día, el cuerpo de Jesucristo fue puesto en una tumba antes de que empezara el día de la gran solemnidad, que correspondía al primer día de los panes sin levadura. Antes de que empezara ese día santo, su cuerpo fue puesto en una tumba, y ese día santo, cronológicamente en ese año, fue un jueves. Luego, después de ese, estuvo Jesucristo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y Jesucristo resucitó después de haber sido puesto en la tumba. Pasaron los 3 días y las 3 noches, y Jesucristo resucitó de acuerdo a la promesa que había hecho Dios el Padre. Jesucristo resucitó, como todos sabemos, un día sábado, poco antes de terminar el día. Jesucristo no resucitó un domingo como la mayoría de la gente cree, resucitó un sábado antes de terminar el día. Esta fue la señal que Dios le dio a todos aquellos, sus discípulos, en relación a su mesiazgo. Fue la única señal que les dio que Él era el Cristo, Él era el Mesías prometido. Nosotros solo podemos imaginar el sentimiento de triunfo que Cristo sintió al resucitar. Pueden ustedes, por ejemplo, imaginarse de haber pasado 33 años y medio después de siendo un Dios como un ser humano. Era Emmanuel, Dios en la carne. No solamente es eso, sino que los últimos 6 meses de su vida fueron extremadamente difíciles y trágicos, y todo culminó ese día, el día 14 de Nisán, cuando Él murió en la cruz, como todos nosotros sabemos. Ustedes pueden imaginarse el sentimiento de triunfo cuando Él resucitó. La señal de que Él era el Cristo, Él era Emmanuel, Dios entre nosotros. Se había cumplido en Él esta profecía. Les invito a que nos vayamos a nuestra primera escritura, que pasemos al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, versículo 38. Mateo, capítulo 12, versículo 38. Dice así: entonces, respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Aquí la pregunta es un poquito, podríamos decir, no quiero decir malintencionada, sino que por un lado le decían a él maestro, pero por el otro lado no creían en él y le decían: queremos ver de ti señal, como dice la Escritura. O sea, dice: maestro, deseamos ver de ti señal. Él no creían en las cosas que decía, pero le decían maestro.
Versículo 39 dice, Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Dice que la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Esta es la señal que les pedía los escribas y los fariseos. Esta señal no era directamente para los apóstoles o para los discípulos, porque todos los apóstoles, la mayoría de ellos, exceptuando uno, no creían en Cristo. Pero los demás, ellos sí creían y en lo que Él decía, porque la señal de los 3 días y las 3 noches no necesariamente eran para ellos, porque los escribas y los fariseos le pedían que querían de ver de Él señal. Por eso Jesucristo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Entendemos y comprendemos entonces que Jonás cumplió esa profecía de los 3 días y de las 3 noches. Versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está haciendo la comparación, obviamente, de lo que le sucedió a Jonás. Cristo estaría entonces en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches que se vencieron el sábado semanal un poco antes de terminar el día. Jesucristo murió casi al final del día 14 de Nisan por la tarde, o sea, antes de que empezara el día 15, del día miércoles, y hemos escuchado este estudio por parte de nuestro ministro, del día miércoles al día jueves a la puesta del sol, un día, del día jueves al día viernes a la puesta del sol, antes de la puesta del sol 2 días, y del día viernes al día sábado a la puesta del sol se cumplieron los 3 días y 3 noches, días completos de 24 horas. Pasemos a Jonás, pasemos a esta profecía. Jonás es un poquito difícil de encontrar. Si no lo han encontrado, está entre el libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. Pueden encontrar, ahí se encuentra el libro de Jonás. Nada más díganme más cerca un libro porque... No, como decía mi hermano, creo que me lo robaron porque no lo encuentro en mi Biblia. Ah, sí, gracias. Jonás capítulo 1, versículo 17. Jonás capítulo 1, versículo 17. Pero el Eterno tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. He aquí la señal. Jonás cumplió con esta profecía. En relación a nuestro Señor Jesucristo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así Jesús estaría en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Por eso le dijo a los escribas y a los fariseos que solamente era la señal que de Jonás, profeta, que iba a estar 3 días y 3 noches. Jesús resucitó entonces un sábado casi al terminar el día, 3 días y 3 noches después de que Él fue puesto en la tumba, no al morir, porque recordemos que Él murió aproximadamente a las 3 de la tarde, pero fue sepultado antes de que terminara el día 14 de Nisan.
entonces más o menos entre 5 o 6 de la tarde. Luego las mujeres que andaban con Jesús y los apóstoles se dieron cuenta el domingo en la madrugada, cuando ellas y los apóstoles van a buscar al sepulcro al maestro, ya no lo encontraron. Fueron a ver la tumba y la tumba ya estaba vacía, no porque en ese momento haya resucitado, sino como él resucitó un sábado antes de la puesta del sol. Obviamente estaba vacía por las horas que habían pasado. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el momento de su resurrección y el momento en que sus discípulos y las mujeres fueron a la tumba. Solamente tenemos la escritura que dice que fueron muy de madrugada a ver al sepulcro y ya no encontraron el cuerpo, encontraron removida la piedra. Entonces fueron y vieron que la tumba estaba vacía y que en efecto Jesús había resucitado. Pero igual al comienzo los apóstoles tampoco entendían las implicaciones de la resurrección. Los apóstoles no entendían lo que esto significaba. Y saben que lo que hizo Jesús, Él dice, me voy a quedar con ellos ya resucitado. O sea, nos hemos preguntado por qué Jesucristo se quedó 40 días después de haber resucitado con sus discípulos. Es para mostrarles que la resurrección era cierta. Comió con sus discípulos, habló con sus discípulos, o sea, estuvo con ellos, lo vieron, lo palparon. Él traspasaba las paredes como un ser espiritual, se podía materializar. Bueno, de hecho se materializaba para que lo vieran sus discípulos, pero era para que ellos tuvieran la confianza y la fe. Recordemos que al principio, cuando Jesucristo estaba en el sepulcro, ya Pedro ya no creía, o sea, él ya les dijo a sus discípulos, vamos a pescar, o sea, aquí ya se acabó todo, aquí ya no hay nada que hacer. A lo mejor creyeron que era algo pasajero, que no era algo permanente, que no era algo que iba a venir para muchos años después también. Y sin embargo aquí Jesucristo se mostró en esos 40 días después de haber sido resucitado. Acabo de ver la película esta de los Piratas del Caribe, no sé quién ya la ha visto, cuando le pregunta el fantasma Salazar al joven, le dice que lo iba a dejar vivo. ¿Para qué? Para que fuera a informarle a las demás gentes que efectivamente ellos existían. Así también, o sea, Jesucristo estuvo con sus discípulos para que después dice que los que creyeran en la palabra de ellos, porque ellos iban a tener la fe que necesitaba para hablar de que ellos estuvieron con Jesucristo, que no era un cuento de que iba a ser resucitado. Recordemos que fueron a cuidar, mandaron el Sanedrín a cuidar el sepulcro para que no permitieran que alguien se robara el cuerpo y dijeran, pues ha resucitado. Sin embargo, estuvo con sus discípulos 40 días por lo mismo, para confirmar su fe, que no era algo pasajero, que la resurrección era cierta, que no los iba a dejar, que iban a recibir el poder del Espíritu Santo y que ellos iban a esparcir el evangelio del reino de Dios, pero iban a tener la convicción y la fe de que ellos lo habían visto, que no era un cuento de que Jesucristo sí había o no había resucitado, para que ellos se fortalecieran en su fe y para que quedara plasmada en sus mentes, en sus ojos, que muchos de ellos vieron al Señor, físicamente lo vieron. Dice que algunos ya habían fallecido, pero otros lo vieron resucitado. Entender entonces que su resurrección y su ascensión al cielo hizo que nosotros tuviéramos ese Espíritu Santo e hizo que nosotros tengamos el mismo potencial de también ser resucitados como Él. Tenemos entonces ese increíble potencial humano de ser parte de la familia de Dios a través de la resurrección. Y por eso es el título de este mensaje, la resurrección, la más grande de las promesas. Si Él no subió al cielo con el Padre,
el Espíritu Santo no habría venido sobre aquellas gentes y sobre nosotros. Él subió y envió al Espíritu Santo e hizo posible que los seres humanos podríamos ser resucitados igual que Jesús. Por eso es que la resurrección de Cristo y la resurrección de los cristianos van de la mano, van absolutamente unidas. Muchas personas a lo mejor creen en la resurrección de Jesucristo, pero no creen cómo se relaciona con los cristianos. Mucha gente dice que cuando alguien muere va al cielo. Yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado, que muchos van al cielo o que otros van al infierno. Pero entonces, ¿por qué nos enseña la Biblia que hay una resurrección? Si cuando morimos, como dice la gente que no tiene sustento, o se van al cielo, se hicieron cosas buenas, o se van al infierno, se hicieron cosas malas. Entonces, ¿para qué la doctrina de la resurrección? ¿Por qué hay entonces una resurrección que entendemos en la Biblia? Lo cierto es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver mucho con la resurrección nuestra, y no nos vamos ni al cielo ni al infierno cuando morimos. Es muy importante entender estos aspectos de qué va a suceder con nosotros a través de la resurrección de los muertos, porque Jesús resucitó. En Hechos capítulo 26, les invito a que pasemos a Hechos capítulo 26. Aquí está hablando el apóstol Pablo de la convicción tan fuerte que él tenía de que él iba a resucitar de los muertos. Y eso hacía que al apóstol Pablo tuviera tanta convicción para predicar y para llevar a cabo la predicación del evangelio del reino de Dios donde quiera que anduviera, porque él sabía que él iba a resucitar. Hechos capítulo 26, versículo 19. Dice así: por lo cual, oh rey Agripa, hablando el apóstol Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles primero que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Como lo hemos dicho, es el principio de la vida cristiana, que nos tenemos que arrepentir de nuestras faltas. Este es el comienzo entonces del plan de salvación de Dios. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, tampoco viene el Espíritu Santo sobre la persona. El Espíritu Santo tampoco hay entonces, sin el Espíritu Santo, tampoco hay entonces resurrección. Todo va de la mano. Dice que tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento. Esta misma doctrina, esta misma frase la vemos tiempos atrás con Juan el Bautista, porque él predicaba acerca del arrepentimiento en ese momento. Les decía a los que se iban a bautizar, primero que tenían que hacer obras dignas de arrepentimiento. Les decían, primero muestren que están arrepentidos. Es por esto que Pablo toma el evento de Juan el Bautista y dice en el versículo 28, vayamos al versículo 28. Perdón, al versículo 20, en el último párrafo dice, se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo le estaba dando al clavo acerca de lo que nos lleva a la verdadera salvación, arrepentimiento y conversión. Versículo 21, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Esto es muy importante porque la palabra arrepentimiento no existe regularmente en el lenguaje religioso.
La palabra pecado no existe tampoco en ese lenguaje religioso, sino que la mayoría de las personas quieren oír un mensaje agradable, que sea agradable a nuestros oídos, que Cristo ya murió por nosotros y ya no tenemos que hacer nada más, que somos salvos por gracia, sin tener nada más que hacer. Es el mensaje que todos quieren escuchar, o la mayoría de la gente quiere escuchar, pero los ministros del Nuevo Testamento dicen no, ellos están dando en el clavo. Dice que se arrepintiesen, como dice Pablo, que se convirtiesen y deben de estar haciendo, dice, obras dignas de arrepentimiento. Versículo 20, porque Pablo les estaba diciendo en otras palabras, dejen de pecar a los habitantes de aquel entonces, pero también es para nosotros en la actualidad, nos dice a nosotros, dejen de pecar. ¿Por qué lo querían matar los judíos? Porque les decía que ellos se tenían que arrepentir, que no porque eran hijos de Abraham iban a ser salvos. Ellos también, los judíos, se tenían que arrepentir, y no por ser hijos, como ellos decían, de Abraham, iban a ser salvos automáticamente. Pablo les decía entonces tanto a judíos como a gentiles, todos deben de dejar de pecar, deben de arrepentirse y convertirse, dar frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Dice el versículo 23, que el Cristo había de padecer, dice que eso estaba en los profetas y en la ley de Moisés. Dice el versículo 23, que estaba escrito, dice que el Cristo había de padecer, o sea, el Mesías había de padecer, y fíjense, y ser el primero de la resurrección de los muertos. O sea, cuando habla de un primero, ¿qué se nos viene a la mente? Que hay un segundo, ¿sí? Hay segundo también, dice, y ser el primero de muchos que irían, que se levantarían también en una resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, o sea, al pueblo judío y también a los gentiles. Él, podríamos decir que él fue la punta de lanza que abrió el camino hacia la resurrección de los muertos. Cristo no es el único, sino que es la punta de lanza. Cristo fue el pionero, Cristo fue la primicia de la resurrección. Y dice la Biblia en el versículo que leímos, en el versículo 23, que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz a su pueblo y a los gentiles. Es algo que entonces nos debe de levantar el ánimo y que nos debe de motivar a todos nosotros, de que no nos vamos a quedar en la tumba. O sea, como gente que dice esta vida es lo único y que al morir nos quedamos en la tumba, sino que vamos a ser resucitados de acuerdo a las promesas de Dios. La resurrección de los muertos es un mensaje central del evangelio del reino de Dios. Cristo fue el primero en la resurrección de los muertos para vida eterna, y después de él vienen todos los miles que van a ser resucitados, que van a ser levantados. Ese domingo que Jesús se presentó al Padre, recordemos ese domingo que él se presentó al Padre, no que resucitó, recordemos que resucitó un sábado, sino que se presentó al Padre antes de la puesta del sol. Pero ese domingo Jesús le dijo a sus discípulos que tenía que subir al Padre y bajar inmediatamente. En ese domingo él, cuando la mujer lo quería tocar, dijo, no, porque no he sido glorificado, no he subido a mi Padre, tenía que subir y bajar nuevamente.
Solamente quería presentarse al Padre y bajar de inmediato. Y ese mismo domingo había un ritual en el Antiguo Testamento que todos nosotros lo conocemos y que ese ritual se llama la gavilla mecida. Y sucede el día domingo que cae dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando se mecía ese domingo, allí había que contar 7 semanas para la fiesta de Pentecostés. Vayamos a este evento en Levíticos 23. Les invito a que pasemos a Levíticos 23, versículo 7. Dice así: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Aquí se está refiriendo al primer día de los panes sin levadura, el primer día una santa convocación, un sábado anual. Y dice el versículo 8: y ofreceréis al Eterno 7 días de ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, o sea, el último día de estos, ningún trabajo de siervo haréis. Y dice el versículo 9: y habló el Eterno a Moisés diciendo, versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Y qué harán con esa gavilla? Dice el versículo 11, y el sacerdote la mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo lo mecerá, o sea, un domingo, un sábado semanal, el domingo la iba a mecer el sacerdote, se la iban a presentar, todos recordemos, la tenían que subir y bajar, representado a Jesucristo resucitado, que tenía que ascender al Padre y bajar. Esta era una profecía de que así sucedería con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era esa gavilla mecida, el primero entre las primicias, el primero entre los primeros frutos. Recordemos después que se presentaba, si leemos seguido en los versículos de Levíticos 23, se presentaba otra cosecha, también poca cosecha, ya eran los que venían, pero Jesucristo fue el primero. Y lo que celebramos en Pentecostés, la iglesia de Dios, ese grupo, esos primeros frutos también escasos. Y ese domingo Jesucristo, como decíamos, bajó y subió al Padre. Y dice el versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. O sea, en el día de Pentecostés, el nuevo grano son las primicias, La fiesta de Pentecostés, como ustedes saben, también se llama la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Cristo resucitó y les ofreció la resurrección a los primeros frutos de la primera cosecha. No solamente Cristo resucitó para quedarse Él solo, sino ofreció esa promesa de la resurrección a los primeros frutos para empezar hablando de la iglesia de Dios. Jesucristo hizo posible que también los primeros frutos de la salvación también resucitaran. Él no se iba a quedar solo como un ser resucitado, sino que Él iba a dar este beneficio de ser resucitados también a los primeros frutos de esa cosecha. Las primicias las llama la Escritura de la salvación, o sea, la iglesia de Dios, también resucitarían, que también tengan ese mismo potencial de resucitar y formar parte de la familia de Dios. Vayamos a Primera de los Corintios. Les invito a que pasemos
a Primera de los Corintios capítulo 15. Versículo 3, si están ahí ya me pueden acompañar en la lectura. Dice, Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, hablando de la Pascua, conforme a las Escrituras. Y dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso quiso tener esos testigos, sus apóstoles, las mujeres, esos 40 días después de su resurrección, para que ellos entendieran y comprendieran, y la gente que iba a creer en ellos tuvieran la misma convicción de que Jesucristo resucitó, que fue algo real, algo tangible. Ellos sabían y podían expresar y podían transmitir que Jesucristo había resucitado, que no nada más era una fábula o algo que se tenía que creer como cuento, sino que ellos lo vieron, lo palparon y tenían esa convicción al escribir y al predicar el evangelio del reino de Dios. La única razón entonces era para demostrarles que había resucitado, que Él estaba entre ellos. Después viene el versículo 5, viene una cronología de cómo fue apareciéndoseles a los demás. Dice el versículo 5 que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya durmieron. Eran testigos de lo que habían visto. Entonces narra en una forma cronológica cómo se les fue apareciendo y manifestando a todas estas personas. Cuando entonces Pablo estaba escribiendo esta carta a los Corintios, había algunas personas que vieron físicamente a Jesús resucitado, lo vieron y creyeron en Él. Y dice el versículo 7 y versículo 8, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando Cornelio, Pablo, perseguía a la iglesia, a los de este camino, dice la Biblia, se le apareció Jesucristo, lo tiró del caballo y todos conocemos la historia. Se le presentó también a Pablo. El punto es que la resurrección que sí sucedió debe de fortalecernos a todos nosotros, como sucedió en aquel tiempo a Pedro y con Pablo y las demás personas a quienes Jesucristo se les apareció. Y tenemos el testimonio en las Sagradas Escrituras, tenemos el testimonio en este libro llamado la Biblia. La resurrección nos debe de fortalecer a todos nosotros, nos debe hacer confiar que nosotros no vamos a quedarnos en la tumba si nosotros perseveramos en este camino de vida. Tampoco nos vamos a ir al cielo o al infierno. Nosotros vamos a resucitar de acuerdo a la promesa. Dice el versículo 12 de este capítulo 15 de Primera de los Corintios. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué? Porque había una secta, la de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos decían que no había resurrección de los muertos y los fariseos sí creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí creían. Igual ahora muchos no creen en la resurrección. Sucede casi
lo mismo. Y dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, no tendría caso estar aquí, porque si Cristo no resucitó, vana, dice entonces, es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Para qué creemos entonces si Cristo no resucitó? ¿Para qué vivimos entonces si Cristo no resucitó? Y si no voy a resucitar, ¿para qué vivir? Y mucha gente cree que no hay resurrección y dice, mejor hay que disfrutar la vida actual, la vida que tenemos y disfrutar de lo que tenemos. Dice el versículo 15 y versículo 17 de este capítulo 15 de Primera de los Corintios. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Cómo iban a ser falsos si ellos lo vieron? Ellos lo vieron. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, que efectivamente resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Y dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si no tenemos firme en nuestra mente que Cristo resucitó, entonces, ¿en qué creemos? Si Cristo no resucitó, dice la Escritura, nuestra fe es vana. No han sido todavía, sin Cristo resucitado, no hemos sido limpios, no han sido perdonados entonces nuestros pecados. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente vivimos para esta vida llena de problemas, de tristezas, de lamentaciones. Dice versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, es el primer fruto que resucitó, dice primicias de los que durmieron es hecho. Cefas lo vio, los apóstoles lo vieron, Tomás lo vio, María lo vio, lo vieron aquellas 500 personas que hemos leído, Pablo lo vio. No creo que todos ellos hayan inventado esta historia, porque entonces la Biblia sería una mentira. No creo que todos ellos se hayan puesto de acuerdo para mentir sobre algo tan grande, sobre algo tan fundamental. Si hay tantos testigos, entonces es cierto, porque dice que todo negocio conste de 2 o 3 testigos. Y es verdad, la Biblia no nos puede mentir. Pero aquí hay muchos, entonces la resurrección de los muertos es cierto, hay muchos testigos. Él es el primero en resucitar, dice el versículo 21 y versículo 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La promesa de la resurrección fue ofrecida a todos los seres humanos, pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Primero Cristo, después las primicias, los que son de Él, y luego vienen todos los demás seres humanos. Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Los cristianos vamos a resucitar cuando Él venga. Debemos tener esa certeza de que cuando Él venga vamos a resucitar. La Biblia la llama la mejor resurrección, la resurrección la más importante, que es
la primera resurrección, la que se nos está ofreciendo ahora ante nosotros. Ahora bien, ¿por qué se nos ofrece a nosotros la mejor resurrección? Porque nos cuesta mucho, porque tenemos que luchar, tenemos que ir contra la corriente de este mundo. Estamos luchando en contra de la sociedad, estamos luchando en contra de la corriente. Vayamos ahora al versículo 42 de este capítulo 15 de Primera de los Corintios. Dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Está hablando entonces de la primera resurrección, dice la mejor resurrección, la que se nos está ofreciendo a nosotros. Versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, la composición que tenemos en nuestro cuerpo físico, primero es como el primer hombre, dice, se siembra en corrupción, se siembra el primer hombre es de la tierra, es terreno, y dice el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Terrenales, con las mismas debilidades, con los mismos problemas, la diferencia que nosotros luchamos contra todos esos problemas, tratamos nosotros de vencer todas esas debilidades. Versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿A través de qué? A través de la resurrección. No hay otra forma. No nos vamos al cielo para adquirir esa imagen. Va a descender y vamos a ser transformados. Los que estemos vivos al ser tocada la trompeta, o los que estén descansando en el corazón de la tierra, se van a levantar y ser transformados para adquirir esa imagen del celestial, la misma composición que tuvo Jesucristo cuando fue resucitado de entre los muertos. Versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de la primera resurrección, la que Dios nos ha ofrecido. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, van a ser resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hablaba Pablo de él, creía que iba a llegar en ese tiempo y que los que quedaran con vida serían transformados en un abrir y cerrar de ojos, en espirituales, y nunca más van o vamos a morir los que califiquemos en este tiempo. Versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte ya no tendrá potestad sobre nosotros. Qué promesa tan grande, tan tremenda, de que ya nunca vamos a morir. Dios, en su infinita misericordia, hizo saber su plan mucho antes de la fundación del mundo, mucho antes que existiera el tiempo. Se pusieron de acuerdo el Verbo y Dios el Padre para este plan. La puerta para que nosotros pudiéramos ser llamados hijos de Dios.
La promesa entonces para nosotros, hermanos, es muy grande y Dios dice que es la misma oportunidad que usted y yo tenemos ahora, va a ser ofrecida a todos los seres humanos, pero todo va de acuerdo a un plan, todo va de acuerdo a un orden, como lo leíamos en el versículo 23, todo en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dios no está desesperadamente tratando de atraer a toda la gente, tratando de salvar a toda la gente. Dios tiene un plan, Dios es un Dios de orden. Lo siguiente, dentro del plan de Dios, somos nosotros en resucitar y tomar esa naturaleza divina, ser como Cristo. Por eso dice que es el hermano mayor, que somos sus hermanos. Y eso es mucho más grande que cualquier otra promesa. ¿Por qué? Porque vamos a tener su carácter, su forma de pensar y su forma de ser, la misma esencia que Jesucristo y Dios el Padre, para poder establecer el reino de Dios aquí en la tierra, no en el cielo, sino aquí en la tierra, un reino perfecto, un reino justo. No va a haber más elecciones cada 6 años, no va a haber más política, no va a haber más promesas incumplidas, promesas falsas, no va a haber más engaño entre los políticos. Es una pena que en los debates que hay en televisión, y no sé si vieron ustedes algunos antes de elegir en las pasadas elecciones, se tiraban con todo, no proponían una plataforma de cómo mejorar, sino se echaban unos con otros, que ya el de tal partido hizo esto, y que el otro partido le contesta y que hizo esto. O sea, nada más eran tirándose unos a otros, y es una pena la falsedad y la hipocresía entre todos los políticos. Con mentiras engañan al pueblo, y esa es la realidad en que vivimos. Por eso Dios quiere establecer un gobierno diferente, un gobierno perfecto, un gobierno que pueda gobernar con justicia y equidad a todas las gentes. Y para ello ahora nos estamos preparando para no ser corruptos ahora, para no ser mentirosos ahora, para no dar promesas falsas ahora, para cumplir nuestra palabra ahora, para ser mejores, porque no nos estamos preparando ahora. De tal manera, cuando Él intervenga en la séptima trompeta, vamos a ser como Él es, y la tierra será el centro del reino de Dios a su debido momento. Esta es la verdad, esta va a ser la realidad, lo crea usted o no, esta va a ser la realidad. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los que no resucitaron en la primera resurrección, de acuerdo al plan de Dios. Dios va a dar la oportunidad, como hemos dicho, a todos los seres humanos, pero cada uno en su debido tiempo. Esta noticia nos debe de consolar y nos debe de impulsar, nos debe de animar, de llevar el arrepentimiento, de llevarnos al arrepentimiento, al bautismo, a recibir el Espíritu Santo y a perseverar hasta el fin. Hay noticias antes que existiera el tiempo, el Padre y el Verbo ya habían planificado todo esto. Vayamos a Tito, les invito a que pasemos al libro de Tito. Recuerden, Tito está en el Nuevo Testamento, entre el Evangelio de Mateo y Apocalipsis. Dice así Tito capítulo 1, versículo 1 al versículo 2.
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, antes de que existiera el tiempo, antes de que fuéramos regidos por el tiempo. Por eso nosotros, hermanos, debemos mantener ese Espíritu Santo vivo en nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la esperanza que tenemos de la vida eterna, de que a través del Espíritu Santo que Dios nos da al ser bautizados, nos va a resucitar en el día postrero. Si no tenemos el Espíritu Santo vivo en nosotros, cuando llegue la muerte, no nos va a resucitar. Y esto es muy importante. La promesa de la resurrección es para el que se arrepiente, se bautiza, recibe el Espíritu Santo y mantiene vivo ese poder y persevera hasta el fin con ese Espíritu Santo avivado, como le recomendaba Pablo a Timoteo, que avivara el fuego que había, el don del fuego que había en él, ese poder que había recibido por la imposición de manos. Esto lo podemos constatar y lo podemos afirmar. Todos conocemos esta escritura en el libro de los Romanos. Les invito a que pasemos al libro de los Romanos, capítulo 8. Y dice así el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, o sea, en vosotros quiere decir dentro de, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora dentro de vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es una escritura crucial. Dice que si ese mismo Espíritu está en nosotros, está vivo, ese poder, ese Espíritu que levantó a Jesucristo, también a nosotros nos vivificará vuestros cuerpos mortales. Entonces el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el mismo Espíritu que tenemos y Él que nos va a levantar de los muertos. Cristo hizo disponible este Espíritu que es su poder, que es su carácter mismo, y lo hizo disponible para usted y para mí en estos tiempos. Dice el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si ya hemos sido perdonados, ya no podemos regresar a vivir conforme a la carne. Dice el versículo 13, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vamos a morir. Está hablando de la muerte segunda, no de la muerte física, de que todos los hombres tenemos que morir una sola vez, sino está hablando de la muerte eterna. Dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué va a pasar? Dice que si hacemos morir por ese mismo Espíritu las obras de la carne, o sea, mi naturaleza humana, los deseos que tengo, los deseos, las concupiscencias, hacemos morir todo eso de la carne, de las obras de la carne, celos, iras, contiendas. Dice que si hacemos morir por el Espíritu que está en nosotros, viviremos. Dios nos va a resucitar. No nos podemos engañar. La pena del pecado es la muerte, pero no estamos hablando, como les decía, de la muerte física. Está hablando de la muerte segunda. De la muerte segunda. Versículo 14 nos dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí quiero desmenuzar este texto. Aquí hay algo muy importante y muy profundo.
No está diciendo que los que tengan el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. No dice eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos bautizados, se nos imponen las manos, Dios nos da de su Espíritu, pero debemos avivar ese Espíritu. Por eso dice el versículo 14, porque todos los que son guiados, o sea, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, no que tengamos tan solo el Espíritu Santo, sino los que somos guiados por Él en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser con los que nos rodean, por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. No basta solamente con tener el Espíritu de Dios, sino debemos de ser guiados por Él para que nosotros accedamos al Espíritu Santo. Estos son los que van a tener vida eterna, y esta es la promesa de Dios. Y Dios les llama a esas personas los primeros frutos, la primera cosecha. Somos los primeros frutos de esa cosecha espiritual. Eso es lo que mantuvo a los héroes de la fe, los que vemos en Hebreos capítulo 11, los que mantienen vivos ese Espíritu Santo, ese fuego ardiente en sus vidas, el que estudia, el que ora, el que ayuna, el que medita, el que se acerca a Dios para mantener viva ese Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu. Ese mismo entendimiento es el que nos debe estar manteniendo con vida, yendo en contra de la corriente de este mundo. Es difícil ir en contra porque muchas veces queremos ser aceptados dentro de un grupo de amigos en la sociedad que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Pasemos a Apocalipsis. Les invito a que pasemos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4. Aquí está hablando de los 144,000, pero quiero decirles que las características de lo que vamos a leer de estos 144,000 son las mismas características de cualquier primicia de Dios. Recordemos que esos 144,000 son de los 12,000 señalados de cada tribu, y esas mismas características que vamos a leer son las mismas características que debe de tener cualquier primicia de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a entrar con las mismas características en el reino de Dios, tanto las primicias junto con los 144,000 que nombra aquí el Apocalipsis capítulo 14. Entonces las características que aquí dice de esos 144,000 se aplican también a nosotros. Los primeros frutos, la primera cosecha, y la primera cosecha es desde Abel hasta la segunda venida de Cristo, incluyendo estos 144,000 señalados, 12,000 de cada tribu de Israel. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí de ellos se aplica también a usted y a mí literalmente. Y dice así, capítulo 14, versículo 4 del libro del Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, o sea, no se contaminaron ni las primicias con mujeres. Y está hablando de doctrinas, que no mujeres se refiere a doctrinas en un sentido dual, en un sentido literal y en un sentido espiritual, pues son vírgenes. Está hablando tanto en un sentido literal, pero también en un sentido figurado. No se contaminaron con mujeres, hablando de religiones, también las religiones falsas. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos son los que, podemos decir, practican los mandamientos de Dios. Y dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron sacados de entre los hombres como primicias para Dios
dice, y para el Cordero. Estas son las primicias, y no es fácil, hermanos, ser primicias. Nos tocó un tiempo difícil. Dice el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Porque todo mundo miente, eso es normal, mentir por cualquier cosa, pero estos no contaminaron en sus bocas, no fue hallada mentira, hablan verdad, pero las primicias van a ir siempre en contra de la corriente de este mundo que habla mentira. ¿Qué nos hace sin mancha delante del trono de Dios? Como dice el versículo 5. Primero, dos cosas: el sacrificio de Cristo y el esfuerzo de cada uno de nosotros por ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Qué nos hace sin mancha delante del trono de Dios? El sacrificio de Cristo y el esfuerzo de cada uno de nosotros para ir en contra de la corriente de este mundo. ¿Qué nos hace perfectos? ¿Qué nos hace santos? Los primeros frutos de la salvación. Versículo capítulo 20 de este mismo libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Noten cómo Dios les llama a esta resurrección. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Cristo, de Dios y de Cristo, y reinarán con 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, si hay una primera resurrección, es que hay una segunda resurrección, que será al terminar los 1000 años, cuando todos los muertos van a resucitar. O sea, todos los muertos van a resucitar y van a entender estas cosas, y el desafío de nadar en contra de la corriente, que no va a ser mucha corriente en ese tiempo, sino solamente lo que la persona que se levante, pues si fue católica se va a levantar creyendo en los ídolos, teniendo una forma diferente. Allí es cuando se interviene para quitar aquellos pensamientos y que acepten el evangelio también. Por eso la primera resurrección se le llama la mejor resurrección. Es una resurrección, como hemos dicho, no es fácil, es difícil, porque Satanás, el adversario, está siempre al acecho y dice que está como león rugiente viendo a quien devorar. Tendremos nosotros, los que ahorita estamos luchando por ser esas primicias, esos primeros frutos, tendremos la oportunidad de estar allá en esa segunda oportunidad donde todas las personas, todos los seres humanos se van a levantar. No, hermanos, esta es nuestra única oportunidad. No vamos a tener otra. No vamos a tener ninguna oportunidad más adelante. Esta es nuestra oportunidad. Y yo a veces pienso y decía, bueno, Señor, mejor me hubieras llamado después, ya en el milenio o en el juicio del gran trono blanco. Pero Dios nos conoce, hermanos, conoce a cada uno de nosotros y sabe que tenemos oportunidad, que usted y yo tenemos oportunidad. Nada más es cosa de decisión, de esforzarnos, de avivar ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado ese don para estar allí
Decía, ¿qué veo? ¿Qué vistes en mí, Señor? A lo mejor hay personas mejores que yo. Y sin embargo Dios nos llama porque nos conoce, hermanos. Nos conoce y sabe que tenemos la capacidad para hacerlo. Nada más es tener el valor, la motivación correcta para hacerlo. Porque acá Dios nos conoce a cada uno de nosotros y sabe que vamos a ser capaces. Solamente que nosotros nos esforzamos, como le decía Josué, que solamente que te esfuerces y seas valiente, porque se requiere eso de valentía y de esforzarse. Dios no iba a querer si supiera que no lo podríamos lograr, pero tenemos que formar carácter, tenemos que hacer el esfuerzo para formar carácter. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, versículo 33. Dice así aquellos héroes de la fe, y tenemos ejemplos, hermanos. Si alguno de ustedes platicó en su momento, por ejemplo, con el señor Fortunato Ramírez, con el señor Luis Carlos Ortiz, son ejemplos vívidos de que sí se puede, como decía ese coro cuando juega la selección, sí se puede, porque sí se puede, ellos lo vivieron, ellos salieron, por ejemplo, el señor Fortunato de donde vivía porque no lo aceptaban con su creencia, tuvo que irse a otro lugar. O sea, vemos las historias de aquellos hombres de fe y vemos realmente que sí se puede, que Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros si nosotros queremos. Él quiere ver que nosotros demos el primer paso, la decisión para hacerlo. Entonces, aquellos hombres que hemos visto que han bajado al polvo de la tierra son añadidos a este capítulo 11 de los Hebreos, y los que faltan por añadirse, y esperemos que usted y yo estemos en ser añadidos en este héroes de la fe, en este salón de la fama de la fe. Dice así, Hebreos capítulo 11, versículo 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Fíjense, sacaron fuerzas de debilidad. Cuando decimos ya no puedo más, ya voy a aventar la toalla. Pero ustedes saben que en el boxeo el boxeador no avienta la toalla. ¿Quién es el que avienta la toalla? El manager. Nuestro manager es Dios y no va a aventar la toalla por nosotros. A veces creemos que ya no podemos, que ya estamos dando nuestra vida, pero dice Dios que no nos va a probar más de lo que podamos resistir. Y dice, sacaron fuerzas de debilidad. Eso viene para usted y para mí. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Fíjense, no aceptando el rescate de que tú haces esto en contra de la ley de Dios y vas a obtener esto. No aceptaron ese rescate. Dice, a fin de obtener la mejor resurrección. Fíjense, a fin de obtener, no aceptaron ese rescate que les ofrecía el mundo, sino, dice, a fin de obtener mejor resurrección. La primera, hermanos, es la mejor, y Dios nos hace esta promesa a los demás resurrecciones. ¿Por qué? Porque vamos a ser reyes y sacerdotes, vamos a gobernar a aquellas personas físicas que se levanten en el milenio y en el gran juicio del trono blanco. ¿Por qué nos llama Dios en este tiempo? Porque probablemente sabe que podemos terminar la carrera, porque si Él supiera que no podríamos terminar, no nos llamaría ahora, hermanos, nos dejaría para el milenio, pero sabe que podemos terminar. Todo depende de nosotros. ¿Qué puede impedir que lleguemos al final? El que no luchemos, el que no perseveremos en este camino y el que no avancemos en este camino. Versículo 35, ya comentamos acerca de la mejor
resurrección. Los que pasaron, se imaginan aquellos cristianos que tuvieron que dar la vida por mantener su fe, como fue en la Edad Media o en el Imperio Romano, que tuvieron realmente, literalmente, que dar la vida por mantener su fe. Vayamos a Juan, capítulo 16, versículo 16. Dice Juan capítulo 16, Juan, el libro de Juan, capítulo 16, versículo 16, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Está hablando Jesucristo. ¿Cuál es ese poco de tiempo que no me veréis? Dice aquí. ¿Creen que se refiere, por ejemplo, a los 3 días y 3 noches? ¿A qué se refiere? Se refiere hasta la resurrección de los muertos. Vamos a ver la respuesta en el versículo 17. Dice: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Cuándo? En ese tiempo, cuando Jesucristo regrese, esos 2000 años en números redondos, cuando estemos en su segunda venida, en esa primera resurrección. Dice versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día, versículo 23, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daría. Dice, no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque tendremos, hermanos, en aquel tiempo todas las respuestas. Vamos a ingresar en la familia eterna de Dios con todas las respuestas que Dios tiene a todas y cada una de nuestras preguntas. Es una promesa tan motivadora, la primera resurrección. Vayamos a nuestra última escritura, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 14. Dice, porque si creemos, versículo 14 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Habrá una resurrección, porque Él resucitó y vamos a ingresar por medio de la resurrección a su familia eterna. Y esta resurrección es la mejor de todas. Bienaventurado, decía la cita, bienaventurado y santo el que participe en la primera resurrección. Y por último dice el versículo 18, por tanto, alentaos, o sea, esto nos debe de servir de aliento los unos a los otros con estas palabras. Animémonos a seguir en contra de la corriente de este mundo hasta el final, porque la promesa de la resurrección es la más grande promesa que jamás se haya hecho. Yo recuerdo en la antigua organización donde estábamos, había un himno que se llamaba, o se llama, no hay descanso hasta el llegar. Dice, y termina con esas palabras, esta es una vida de lucha y no hay
descanso hasta el llegar, hermanos. Que tengan muy feliz sábado.